Muy buenos días, soy Carmen Elida Acevedo y estamos en Bonita Radio. Exactamente, esto es lo último. 11:08 de la mañana de hoy, jueves 23 de abril del 2020. Después de un día de unas vistas públicas que vuelven a abrir un poco la caja de Pandora de lo que está ocurriendo y ocurrió durante la emergencia, iniciada la emergencia de la pandemia. Y en medio de toda la entrevista con el testimonio del profesor cirujano, Segundo Rodríguez Quiriquini, la gobernadora de Puerto Rico nos sorprende con una orden ejecutiva que habla de darle inmunidad a las facilidades y a los profesionales de la salud que están trabajando durante la pandemia. Inmediatamente se desata toda la controversia sobre si en efecto es constitucional que la gobernadora haya utilizado el poder de gobernar para emitir esa inmunidad. Yo quisiera hablar hoy, durante un rato, con la profesora Yanira Reyes Gil, de la Universidad Interamericana, Escuela de Derecho, profesora de Constitucional, que nos hable precisamente de si es constitucional o no, o cuáles son las avenidas que se abren con esta orden ejecutiva. Buenos días, profesora. Muy buenos días y gracias por tenerme aquí contigo y buenos días a todos tus radio oyentes. Bueno, profesora, lo primero es, a mí me llama la atención que ayer inmediatamente diferentes personas, entre todos abogados, obviamente, hablaron de si la gobernadora estaba usurpando el poder de la legislatura al emitir esta orden ejecutiva. Vamos a empezar por plantear si en efecto hay algún remanente de esa posibilidad. Definitivamente, la gobernadora ha emitido varias órdenes ejecutivas utilizando una ley, que es la Ley de Seguridad Pública, que es la Ley 2020 del 2007, que recordarán que es la misma ley que utilizó Ricky Rosselló para los toques de queda después de María. Esa ley no le da poder a la gobernadora para emitir toques de queda ni para establecer violaciones de derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Esa ley da poderes administrativos. Tampoco en la Constitución se le da a la gobernadora un poder como este. La inmunidad es un asunto que tiene que otorgar el legislativo. La gobernadora en esa orden ejecutiva, como verán, contrario a las anteriores, solamente hace una mención muy general de sus poderes inherentes bajo la Constitución. Entiendo que eso se debe precisamente porque no encuentran en la Constitución un lugar donde le dé poder a ella para eso. Ella menciona que hay otros 19 estados en donde se han emitido órdenes como estas e inmunidades a los profesionales de la salud, pero en una búsqueda que hice esta mañana sobre ese asunto, en cada uno de esos estados hay una ley, o por lo menos una ley anterior o una ley que se haya aprobado durante este periodo de emergencia que le permite al gobernador o a la gobernadora tomar este tipo de medidas. ¿Cuáles son los peligros, verdad? Más allá de la cuestión técnica de que Claro. si está basado en la Constitución o no. ¿Cuáles son los peligros de emitir una inmunidad como esta? Fíjense que ya de entrada, en los primeros por cuanto de esta orden ejecutiva, se parte de la premisa de que por la gravedad y por la falta de información que se tiene sobre este virus, los médicos pueden estar improvisando. Parece como que está diciendo que los médicos ante esta situación pueden estar improvisando. Habla de diseñar nuevas estrategias para atender las situaciones médicas. Y entonces eso partiría entonces de una conjetura de que por esa razón los médicos van a cometer errores, que los médicos puede ser que le causen daño a algunas de las personas que atiendan. Eso implica entonces que esto es un cheque en blanco que se le estaría dando a los profesionales de la salud para que traten de manera experimental o de manera sin base científica, sin base médica, a los pacientes y que los pacientes que se vean afectados por esa situación no tengan la posibilidad de reclamar
remedio de reclamar una indemnización por los daños que hayan sufrido. Es importante también considerar que este tipo de órdenes que se está convirtiendo en costumbre, ¿verdad?, de la gobernadora Wanda Vázquez, sumamente amplias y sumamente ambiguas, implica que le da un espacio muy grande entonces al gobierno de discreción para tomar medidas que pueden ser violatorias de derechos constitucionales y de derechos humanos en Puerto Rico. Mencionabas al principio, cuando estabas introduciendo el tema, que es muy curioso, ¿verdad?, que se establezca esta orden ejecutiva precisamente el día que comienza el testimonio del doctor Segundo Rodríguez. Y hay conjeturas de quién recomendó a la gobernadora emitir esta orden. Escuché esta mañana al presidente de la Comisión de Médicos, del Consejo de Médicos, de la Asociación de Médicos Cirujanos, diciendo que él entendía que eso había venido de los hospitales. Otras personas hablan que vino directamente del Task Force. Y entonces una de las cosas que uno se tiene que preguntar es si esto es una forma de proteger a estos médicos que forman parte del Task Force en su trabajo con lo que está relacionado con la investigación de las compras de las pruebas. Licenciada, a mí me preocupa ese asunto del cheque en blanco, sobre todo cuando estamos ante una gobernadora que sabemos que nos ha planteado en otras ocasiones intervenir desde el Ejecutivo con órdenes de toque de queda, que hablaban incluso de meterse en las casas para determinar que la gente estaba violando el toque de queda porque habían más de 2 personas, 3 personas, o sea, nunca quedó claro en esa orden ejecutiva. Más preocupante aún es que ahora plantea desde esa orden establecer que podría darle inmunidad a cualquier acción de un profesional de la salud o de una instalación de salud, como son los hospitales, que en este momento sabemos que Puerto Rico tiene una salud pública privatizada, porque la destrucción del modelo Arbona, eso fue lo que propuso. Todavía es más peligroso en términos de la orden ejecutiva ese cheque en blanco del que usted habla. Por supuesto. Fíjate que en momentos de emergencia y en momentos de crisis, la ciudadanía regularmente está más dispuesta a ceder derechos a cambio de tener algún tipo de seguridad y de protección. Pero fíjate que en este caso estamos cediendo los derechos y cuál es la seguridad y la protección que estamos recibiendo a cambio. Estamos diciendo entonces que a partir de esta orden ejecutiva, los médicos, los hospitales estarían inmunes de cualquier tipo de error. Porque fíjate que también la orden, es bueno mencionar que la orden dice que esto no cubre cuestiones que sean grasamente negligentes o que sean delito, ¿verdad? Que sea intencional. Pero cualquier error que cometa un médico, que cometa un hospital en el trato de una persona, en el tratamiento que se le asigne, estarían protegidos de cualquier reclamación y en ese sentido las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, por lo menos yo no me sentiría segura de ir a un médico, de ir a un hospital, cuando entiendo que cualquier error que cometan conmigo o con un familiar estaría protegido de cualquier acción civil que yo pueda tener posteriormente. Parece también que con este lenguaje ambiguo y amplio, que ya de por sí el que una ley o una orden ejecutiva sea excesivamente amplia o sea vaga, la haría inconstitucional, y ya hemos visto que las otras órdenes también tienen ese problema. En este caso, aunque pareciera que el objetivo es precisamente proteger a los médicos que están en la primera línea, o sea, aquellos profesionales de la salud que están atendiendo directamente a pacientes, hay un lenguaje bien preocupante en esa orden ejecutiva que podría interpretarse como que incluye investigaciones como la que estamos viendo ahora mismo contra Segundo Rodríguez, o con el asunto de la compra de las pruebas. De las órdenes de compra. Exactamente. Fíjense que la segunda sección de la orden ejecutiva dice que esto incluye también profesionales de la salud que asistan al gobierno en la respuesta al COVID-19.
Eso es bien amplio. Aunque después claro. en la sección cuarta define profesionales de la salud como aquellos que regularmente conocemos que son profesionales de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos de laboratorio, etcétera, etcétera, también tiene un lenguaje que sería bastante amplio, que podría incluir a estas personas. Fíjese que dice personal que estén asistiendo los esfuerzos del gobierno durante los esfuerzos de respuesta al COVID-19. Ese lenguaje no implica atención directa a pacientes. Pareciera que cualquier profesional de la salud que esté asistiendo al gobierno en el asunto de la respuesta. Eso es bien amplio e puede incluir otras personas que no son médicos directamente atendiendo. También la sección octava, cuando habla de aquellas actividades que están protegidas por esta orden, dice asistencia, fíjese que dice que está definiendo prestar asistencia y dice proveer servicios de salud para una facilidad de salud o proveyendo servicios de salud, asistencia o apoyo al gobierno como parte del esfuerzo de respuesta. Fíjese que esa última disposición, esa última parte de la definición no incluye directamente a personas que estén atendiendo pacientes, sino que es bastante amplio y vago y pareciera que puede incluir a cualquier médico, cualquier profesional de la salud que esté asistiendo al gobierno, aunque fuera dando orientación o dando asesoría sobre respuesta al COVID-19. O sea que realmente, mire, yo le hago la pregunta porque cuando la leí pensé igualmente que era tan amplio que podría estar queriendo incluir. Ahora, hay también algo que se dice con relación al análisis que se hace con la legislación. Usted me corrige si lo podemos ver igualmente aquí. Es la intención que tiene la orden. Nosotros podríamos leer ese lenguaje poco específico, con darle esa lectura de que quiere incluir a esos otros, y eso sería lo debatible, incluso planteando la inconstitucionalidad de este mecanismo. Yo creo que lo correcto sería darle una interpretación muy restrictiva, sobre todo porque las órdenes ejecutivas se suponen que sean limitadas en su alcance. Exacto. No se supone que las órdenes ejecutivas sean amplias y que creen derechos nuevos y que creen inmunidades y que creen delitos. Se supone que sean específicas y detalladas. Lo que pasa es que la práctica que hemos visto en este gobierno no es así. Se hacen unas legislaciones y unas medidas y unas órdenes ejecutivas que parecen ser sombrillas, ¿verdad? Una cosa sumamente amplia para proteger a diferentes sectores. Asumo yo que tendríamos que esperar a que algún sector afectado por esta orden cuestione la constitucionalidad de la orden y tendríamos que esperar que los tribunales asuman su papel de interpretar la Constitución y de interpretar las leyes vigentes. Es importante que esta tendencia que hemos estado viendo de que la gobernadora usurpe los poderes de las otras ramas es un asunto que es de gran preocupación, porque en este momento, como decía anteriormente, quizás muchas personas pueden entenderlo como justificado por el miedo que tenemos ante la pandemia, por la crisis de seguridad, etcétera, etcétera. Pero este asunto no puede convertirse en lo normal, no podemos entenderlo como un asunto aceptable, porque en otros momentos esa noción de crisis puede significar, por ejemplo, crisis porque hay manifestaciones en la calle y que eso justifique de alguna forma que el gobierno limite los derechos constitucionales de las personas. No nos podemos olvidar que tan reciente como en el verano del 2019, la policía decía que la Constitución se acababa a las 11 de la noche, ¿verdad? Así que estos abusos de poder que vienen del gobierno son asuntos que nosotros tenemos y nosotras tenemos que estar muy pendientes y analizarlos y criticarlos, porque no podemos, por la situación que tenemos, darle permiso, darle un cheque en blanco al gobierno para que asuma poderes que no tienen o para que violenten los derechos de la ciudadanía. Y por último, le pregunto, ¿usted ve antecedentes en la historia política constitucional de Puerto Rico, órdenes ejecutivas parecidas? Bueno, hubo órdenes ejecutivas durante el mandato de Aníbal Acevedo Vilá, que de hecho fueron cuestionadas en el Tribunal Supremo
las órdenes ejecutivas que vimos durante la gobernación de Ricardo Rosselló después del huracán María. Hay opiniones del secretario de Justicia sobre algunas órdenes ejecutivas, pero yo quiero hacer referencia a un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, y en ese caso se cuestionaba, se llama el caso James and Moore versus Reagan, se cuestionaba si el presidente de los Estados Unidos podía precisamente impedir las reclamaciones de una corporación a partir de una legislación del Congreso. Y el Tribunal Supremo dijo que el Congreso, primero que el presidente no tenía ese poder, que es el equivalente al Ejecutivo, al gobernador, ¿verdad? Que la gobernadora en este caso no tendría ese poder, que tiene que venir a partir de una legislación, pero que incluso la legislatura tampoco podría delegar un poder que no tiene. Así que tendríamos que determinar si la legislatura tiene el poder o no de quitarle a las personas el derecho de reclamar por las violaciones que reciban a sus derechos o por daños que hayan recibido. Yo entiendo que no, que eso sería inconstitucional. Así que ni siquiera mediante una legislación que autorice directamente a la gobernadora, entiendo que eso podría proceder, precisamente porque la Constitución está ahí para proteger los derechos de los individuos. Bueno, profesora, agradecida por su participación en Bonita Radio. Esta será la primera, pero no será la última. Le voy a pedir si me puede enviar por mensaje la cita del caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque esto no se va a acabar aquí. Habremos de ver quién va a reclamar daños en algún momento con relación a esto y va a poder ir al tribunal y tener legitimación activa para cuestionar la constitucionalidad de esta orden. Muchas gracias por participar con Bonita Radio. Muchas gracias por tenerme. Bueno, no le escucho, me imagino que ya no tenemos a la profesora. Para mí era importante traer este asunto, ¿por qué? Porque nosotros estamos desde ayer, desde hace unos días, pero ayer se culminó con esta orden ejecutiva, pensando qué va a hacer la gobernadora de Puerto Rico con relación a todo lo que está ocurriendo en la legislatura. Y fíjense que fue más rápido de lo que pensábamos y que si nosotros no sacamos esa orden ejecutiva, tan pronto terminó la vista, digo, minutos antes de que terminara esa vista y que incluso se le notificara a la legislatura que la gobernadora había emitido esa orden ejecutiva. Quizás no nos enteramos porque la gobernadora la firmó el 21 y ayer se le entregó al Departamento de Estado para que Elmer Román la firmara. Nosotros adquirimos el conocimiento de la orden y por eso la publicamos. Rápido, en medio de las vistas que están haciendo la investigación sobre lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud y que involucra al grupo asesor científico Segundo Rodríguez Quiliquini y Juan Salgado, la gobernadora decide intervenir y emitir una inmunidad para las facilidades médicas y para los médicos, profesionales de la salud. Mire, la implicación que tiene eso es que si usted mañana va a un hospital y hay una impericia relacionada con la pandemia o que usted alega que fueron negligentes, es posible que si es constitucional, que lo dudamos muchísimo, estoy de acuerdo totalmente con el análisis de la profesora, es posible que usted le esté limitando su derecho a ir en reclamación de daños. Y yo creo que la parte más importante, además de todo el asunto de derecho, que en efecto la gobernadora puede estar usurpando el poder de la legislatura para emitir o no emitir inmunidades, es el hecho de que al país no se les explica. Y para eso están las organizaciones de derechos humanos, que muchos los llaman pelú, que muchos los llaman comunistas, porque están alertando que esta administración de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares, está utilizando el poder de las órdenes ejecutivas, que es limitado, para intervenir con los derechos de los ciudadanos en este país.
Eso es fundamental en una democracia. Ahora, si es que el pueblo de Puerto Rico se entregó y espera que un gobierno que no nos ha delineado los proyectos ni los planes de trabajo para manejar esta pandemia eficientemente desde el poder gubernamental, y entiende que no solamente debemos proponer y debemos aceptar que el gobierno de Puerto Rico se meta en nuestras casas, sino que nos imponga también la manera de pensar en términos religiosos y espirituales. Y ahora nos diga que no hay ninguna reclamación de daño durante el periodo de la pandemia, pues entonces yo creo que el pueblo de Puerto Rico debe pensar, y la mayoría de los ciudadanos que tanto defienden la intervención indebida del Estado, debe pensar si lo que quiere es vivir en una democracia o en un Estado totalitario. Porque a mí me parece incongruente que tanta gente en el país hable de Cuba y Venezuela sin saber. Pongo eso de frente. Y le acepten como si nada a un gobierno que les diga con quiénes compartir en su casa, qué religión deben exhibir, cómo se deben comportar en determinados momentos. Y ahora finalmente que le da inmunidad a los profesionales de la salud, porque Segundo Rodríguez y Juan Salgado y otros en el grupo asesor, y vamos al análisis del grupo asesor ahora, decidieron que están embarrados, por no decir otra palabra, como dirían en country, porque a todas luces intervinieron indebidamente en una orden de compra cuando ellos vinieron al foro público a asesorar científicamente a la gobernadora con relación a la pandemia. Yo quería tocar ese tema primero, me parece súper importante. Y no olvidemos que es el segundo asunto constitucional que nos toca en menos de una semana. El otro es lo que está pendiente ante el juez Antonio Cuevas, precisamente porque el Estado ha mantenido un proyecto de utilización de fondos públicos para imponer la religión judeocristiana a las personas que escuchan WIPR en términos de la estación de radio y que ven los programas de WIPR. Y además de eso, desde la fortaleza, etcétera. Así que vamos a estar bien atentos al asunto constitucional. Estaba todo el mundo por ahí. Yadimar Cabrera, LMT, creo que eres nueva. Totalmente de acuerdo con usted. Bienvenida a Bonita Radio. Ramón Cardona, no debería aplicar a los asesores en su trabajo como asesores. Elsa Gómez dice, es inverosímil. Mira, Elsa, yo leía la orden y yo decía, pero es que no es posible. Entonces me coge en el mismo medio del análisis que estamos haciendo ayer de la vista pública, que precisamente desde el 28 de mayo y el 8 de abril están los miembros del grupo asesor científico cuestionando el asunto de la inmunidad, porque ya ellos venían hablando sobre el asunto. Lo dijo Segundo Rodríguez y lo dijo William Méndez ayer, que es el secretario de facto del grupo asesor científico, pero él no se, o sea, está en los documentos, pero él no se quiere decir como tal, porque esos son anotaciones informales. Vamos al asunto del grupo asesor científico. Y vamos a hablar del grupo asesor científico. Saludos bonitos, Natalia Palmer, qué bueno que estás por ahí, Carmen Mercado. Hasta el recurso de la policía se está utilizando para eso. Hay un capellán de la policía, y gracias por recordármelo, Carmen Mercado, que hace live hablando desde la fe, un policía. Entregamos los derechos ahora y lo próximo que hay es que se meten en nuestras casas y ya ya no necesitan orden de allanamiento. Así que vamos a ver si lo pensamos bien. Saludos desde Camus y Huilo Colón Gil. Todo tras bastidores. Sí, porque la gobernadora no habla con los periodistas, la gobernadora habla con algunos medios allegados al Partido Nuevo Progresista y con una muñeca de trapo. Con eso hablamos ya, de eso hablamos ya mismo. Vamos a lo último de las vistas que me pareció importante. Ustedes saben que ayer yo hice un análisis, pero no había terminado la vista. Y habían quedaban como 3 legisladores en interrogar al testigo, y un testigo que fue William Méndez, el secretario, que dice que no es secretario, pero que cogió las notas, que ahora está consultando con su abogada, Tamara Sosa, si en efecto va a entregar
para un estudio forense la computadora, porque los legisladores le plantean que quieren saber cuándo fue que se hizo esas notas. Me parece que lo más importante ocurrió cuando, al terminar el interrogatorio, el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, porque yo entendía que había sido al revés, pero no, fue el presidente, le preguntó al testigo Segundo Rodríguez, que estuvo todo el tiempo en evasiva, poco cooperador, hostil, de alguna manera creído y prepotente. Todo el tiempo así fue el libreto. El libreto que aparentemente lo ensayó con su oficial de comunicaciones, no sabemos si es Vivian Vázquez o Ángel Hoyo, u otras personas o amigos que lo están asesorando. Me da la impresión que son más los amigos. O el abogado que tiene, que no sabe nada de comunicaciones, pero que parece que lo asesora de cómo llegar y contestar. Porque yo creo, y digo que no sabe nada de comunicaciones, porque a todas luces quien lo asesoró tan mal, porque la imagen que dio ayer, todo el tiempo, Segundo Rodríguez, fue esos adjetivos que utilicé: prepotente, creído, tratando de establecer y evadir todas las preguntas, tratando de establecer que él no fue, pero finalmente yo creo que hay un audio que vamos a escuchar pronto que establece que a todas luces, en efecto, él impartió las instrucciones y que no le quedó de otra, a pesar de que lo habían venido negando por todo el trayecto de las 6-7 horas que estuvo testificando, de aceptar que él tomó la decisión. En el caso de Juan Oscar Morales le pregunta si Segundo Rodríguez piensa que lo indujeron a error. Yo estoy llamando a Juan Oscar Morales desde ayer y no me contesta. En efecto, ese es el toallazo más grande que le han podido dar a Segundo Rodríguez en esas vistas. Entonces, a mí, yo me cuestiono, ¿verdad? Juan Oscar Morales dice que esto no es una vista político-partidista, en términos de que él está buscando la verdad, etcétera, etcétera, que esto no es porque él es pierluisista versus juandista. Pero yo diría que tiene que tener mucho cuidado, porque lo que hizo ayer fue tirarle la toalla a un donante del Partido Nuevo Progresista, además de un gran donante del Partido Nuevo Progresista para las elecciones del 2000. Segundo Rodríguez puede haber donado más o menos $10,000 a esas campañas, entre ellas a Tomás Rivera Chats. Pero lo que tiene a todas luces esa pregunta es establecer que este grupo de mujeres, yo quisiera que alguien me dijera, me hiciera un análisis de género, vamos a ver si lo hacemos, de las posiciones de Segundo Rodríguez versus el equipo de compras que él señala, que obviamente se equivoca, porque en el equipo de compras él pone a Mabel Cabeza, pero ya Mabel Cabeza era del equipo de compras de Fortaleza, no era del Departamento de Salud. Él siempre quiere hablar de que ese fue el equipo que me hizo una representación. Ahora sí que vamos a escuchar ese audio. ¿Por qué? Porque es bien importante que escuchen lo que le dijo Segundo Rodríguez al legislador Ramón Cruz Ortiz sobre esa relación que él entendía tenía con el equipo de compras al que él le quiere imputar, que fue el que tomó la decisión de hacer esa compra de 38 millones. Por eso es que digo que tiene que tener mucho cuidado Juan Oscar Morales de lucir ahora como el que le quiere tirar la toalla al donante del partido, al amigo del partido, al que trató también de, usted sabe que yo siempre he tenido deferencia, yo no sé si es que le dan miedo las togas o qué, pero de empezar diciendo muy asertivamente, esto es lo que está pasando aquí, finalmente trató de tirarle esa toalla a Segundo Rodríguez. Vamos a escuchar, digo nuestro director que nos coloque ese audio, para escuchar lo que le dijo Segundo Rodríguez a Ramoncito Cruz. En reiteradas ocasiones me trajeron 1 millón de pruebas que llegaban en 5 días a 38 pesos.
¿Verdad que lo ha dicho? Sí, señor. ¿Cuántas veces? Como dijo 12 veces lo ha dicho en la tarde de hoy. Sí. Y si son de las buenas, Así fue que me lo presentaron. ¿y cómo usted adjudicó que eran de las buenas? Porque eso fue la presentación que me hizo el Departamento de Compras del Departamento ¿Y de Salud. qué documento utilizó el Departamento de Salud para decirle a usted que eran de las buenas y posteriormente salió que la FDA no las había aprobado? Lo que pasa es que inicialmente el presidente Trump, durante la emergencia, hizo un decreto de que las pruebas que vinieran ¿verdad?, que se compraran, no necesariamente tenían que tener la aprobación del FDA. Ok, pero la pregunta es específica. Usted como médico... Eso ha pasado en otras partes del mundo. Usted como médico, ¿qué documento le dio a la gente de compra? ¿Qué es la que compra? A mí no me dieron ningún documento. ¿Y cómo usted adjudica que son de las buenas? Porque esa fue la presentación que me hicieron, ¿Pero qué señor presentación? representante. Solamente ya le dijo, son de las buenas. Bueno, ellas son las personas que se encargan de las compras del Departamento de Salud. Pero ellas compran y usted asesora en Bueno, asuntos médicos. no, pero ellas tienen un proceso de compras dentro del departamento. Tienen personas del CDC. Doctor, no estamos hablando del proceso de compra. Eso lo discutimos con la gente encargada de compra y yo estoy claro que usted no es el que compra. Yo no soy el el que lo sé, compra, correcto. Pero fueron a donde usted y le dijeron, esto es lo que tenemos. Pues, y usted era el asesor y usted aquí ha dicho más de 10 veces que eran de las buenas. Pues bueno, yo quiero saber cómo usted adjudicó que eran de las buenas. Bueno, es que esa fue la información que a mí me dieron. Ok. O sea, el personal ¿Usted de confió compras, entonces en lo que compra les yo dijo? confié en lo que compra. Pues entonces la pregunta ahora es, Ajá. si usted no tiene que ver nada con compras y usted no recomienda nada con compras, ¿por qué la gente de compras fue a donde usted para enseñarle la compra que iba a hacer? Desconozco porque esa no es, yo estoy pidiendo que necesitamos, yo estoy explicando que tenemos una necesidad, como usted bien dice hace un rato, de 1 millón a 3 millones de pruebas. Ellos me hacen esa presentación, yo no tengo ninguna injerencia, ningún La gente de problema. compra le trajo a usted Pues me lo una trajeron a compra mí que de una iban a manera hacer. equivocada porque yo no Pero, soy ¿y por el qué que usted no le dijo? yo les digo a ella que por mi parte no tengo ninguna objeción, No, pero usted- ellos tienen que seguir el proceso y buscar Pero la el proceso autorización es que una sea. cosa. Ellos y esta montaron señora la era la compra, secretaria auxiliar fueron de donde compra. el jefe del Task Force y le enseñaron la compra que iban a hacer. ¿Por qué? Si usted no tiene que ver con compra, la gente de compra fue donde usted, 1 y 2. Decirle la frase que usted dijo ahorita, dale para adelante, arranca para adelante. No tengo ningún ¿No es una problema. instrucción? Bueno, no tengo ningún No problema. es una instrucción a que compren, no es una exhortación a que compren eso, No no es tengo- una invitación a que compren eso. Si van a donde usted, Bueno, ellas son con las- una compra que van a hacer. Compañera Charbonnier. Es que no lo está dejando contestar. Señor presidente, estoy en mi turno. Adelante, compañero. Conteste la pregunta del representante. Señor Me la doctor, de nuevo, si la gente de compra monta una compra, que aquí dijeron que fue por instrucciones de ustedes, y usted no tiene que ver nada con la compra, una pregunta inicial. Porque si usted no tiene que ver con la compra, van a donde usted para preguntarle qué opina de la compra. Ellos- y segunda ellos van a pregunta. ellos van a y hacer la presentación de lo que van a comprar. Pues exacto, para que usted lo asesore y usted le dijo, dale No para tengo, adelante, no arranca tengo para adelante. problema con que compren. Pues Si entonces, les aseguran que va a doctor, llegar en 5 si días, usted no le tengo dice- ningún problema. Si usted le dice, dale para adelante, arranquen para adelante, como dijo ahorita, usted le está dando la instrucción o usted le está dando la exhortación de que compren. Le- Fueron donde le- usted a que los asesorara. Una última pregunta para terminar, pues se me acabó el tiempo. Sí. ¿Usted confía en el doctor Juan Salgado? Es una persona que... ¿Usted confía en el doctor Juan Salgado, sí o no? Bueno, es una persona que es una persona seria, es una persona Yo de mucha sé que es una reputación, persona seria, sé que es tiene una un persona profesional que ha de estado- gran calibre, sé Correcto. que tiene una práctica extraordinaria en este país. Correcto. Pero la pregunta es específica. Usted, doctor Rodríguez, coordinador del Task que Force, si confío en qué ¿confía en particular, Juan Salgado? en qué cosa. Bueno, yo en quiero saber si particular. usted confía en Juan Salgado, porque Juan estableció en un mensaje de texto que usted era el que daba el visto bueno a las compras. Y si usted confía en Juan Salgado, pues nosotros tenemos que confiar en el mensaje de texto que Juan Salgado escribió. Bueno, Juan Salgado es una persona que tiene su Muchas propio gracias, criterio, compañero. una persona seria y ha dedicado muchísimo tiempo privado para estar aquí con nosotros y ayudarnos. ¿Usted confía en Juan Salgado? Porque Juan Salgado emitió un mensaje de texto a Adil Rosa diciéndole, recuerda que las compras tienen que pasar por manos
de Segundo Rodríguez, del doctor Segundo, como le dicen ellos, y de la doctora Concepción Quiñones del Hongo. Pero para mí lo más importante, además, ponlo en la nevera. Mañana va Juan Salgado para las vistas de la Cámara de Representantes. Guarden esa última parte, ponlo en la nevera. ¿Usted confía en Juan Salgado? Le dio la vuelta, la vuelta, fue a Junco, fue a Ponce y volvió por Mayagüez para contestar si confiaba en Juan Salgado. Fue la parte en que más gagueó Segundo Rodríguez. Se quitaba los espejuelos, volvía a ponérselos, sudaba. Yo creo que Segundo Rodríguez, si algún día ha corrido en la vida, ayer sudó más de todas las carreras que ha dado en la vida. Pero sí es importante todas esas imágenes y las contestaciones que no da con relación, sobre todo a Juan Salgado, que es su portavoz con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, de que eso ellos son lo más grande del mundo de la ciencia. En el caso de ellos dos médicos, difiero del doctor Segundo Rodríguez cuando él dijo que era científico, porque si él es científico, me gustaría ver todas las investigaciones que ha hecho. Yo creo que son dos cosas bien diferentes. Pero si importante es eso, lo más importante para mí de ese audio es que el doctor Segundo Rodríguez, cirujano, con 25 años de experiencia, dijo, profesor universitario, que imparte clases allí, que fue director del departamento de cirugía, le dice a Puerto Rico que él dijo, dale pa'lante a 3, 4 mujeres, que según él eran las miembros del departamento de compras, del departamento de salud, que no es correcto, pero eso es lo que él dice, sin verificar en términos ni médicos, ni científicos, ni logísticos, nada sobre las pruebas que estaba vendiendo Apex General Contractors. Esa debió haber sido la portada de los periódicos hoy. Segundo Rodríguez, 25 años de experiencia en ese mundo de la medicina, cirujano, le dice al país que él le dio pa'lante, palabras de él, dale pa'lante, qué bonita sorpresa. En un momento dijo, qué alegría. Es que es algo insólito. Pero él es médico y él no pidió nada con relación a la representación que le estaban haciendo supuestamente de que las pruebas eran buenas. Eso será porque el doctor Segundo Rodríguez se abrogó la autoridad de autorizar, valga la redundancia, esas pruebas de 38 millones, porque se las mandó el amigo Eduardo Tito Laureano. ¿Será por eso? Yo creo que es una gran pregunta. Pero Segundo Rodríguez ayer salió aparentemente por la puerta ancha, porque según la interpretación que él le da a esta orden ejecutiva, es que la gobernadora les dio inmunidad con relación a todo lo que hagan. Eso habrá que ver si va a tener ese alcance, si alguien la va a poder retar y en efecto va a ser inconstitucional. Yo no me imagino que la legislatura lo haga, porque la legislatura del mismo partido de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, no sé si van a llegar a lo que precisamente hicieron cuando Ricardo Rosselló Nevares y le hicieron a Pedro Pierluisi, que no se podía abrogar la autoridad de ser gobernador porque había un procedimiento. Fueron al tribunal y en efecto el tribunal lo declaró inconstitucional sus 48 horas, 72 horas en la gobernación de Puerto Rico. Eso es lo que yo creo que es más importante de esa última parte de las vistas de ayer, donde Segundo Rodríguez finalmente se quedó solo porque no lo dejaron llevar a sus cheerleaders en lo que se constituyeron los miembros del grupo asesor científico que fueron ayer. Y voy a decir quiénes fueron porque no quisiera que paguen justos por pecadores. Si yo antes había hecho una diferencia y habíamos establecido una distancia entre los dos portavoces, Juan Salgado
y Segundo Rodríguez, hoy tengo que decir que voy a incluir en el grupo de lo que se prestan a las personas que fueron ayer. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que trataron de hacer un espectáculo desde esa visión de MD que tienen ellos, que no es otra cosa que medios dioses, de ir a establecer que ellos son intocables y hacerle de cheerleaders a su rector. Allí estaba Pablo Rodríguez y tengo que decir que me extrañó muchísimo que el que había sido una persona bien distante de la política partidista se haya prestado para esto, que es el jefe de emergencia de ASEM. Estaba el infectólogo Jorge Santana, la directora del Centro Comprensivo de Cáncer, que ya sabemos que es la que estaba pidiendo, oiga, ¿la inmunidad para cuándo? ¿La inmunidad para cuándo? Marcia Cruz. Elba Díaz, la que fue presidenta del Colegio de Dentistas. Wanda Maldonado, decana de farmacia. Y yo pensaba que no estaba, pero me confirman que sí estaban. Otro de los cheerleaders, Juan Carlos Reyes, el infectólogo estadístico. Yo hablé con una persona ayer que tiene una teoría de que esto le hace mucho daño a la universidad. Lo más que le hace daño a la universidad es que esta gente se presten para eso. Si esta gente han acogido por 3 años a Segundo Rodríguez haciendo lo que le da la gana en el recinto de ciencias médicas, llevando allí a su grupo político partidista, ellos son parte del problema también. Y yo lo lamento. Pero es a lo que usted se expone cuando hace esos papelones. Cuando lo que debieron hacer, yo creo que fue seguirle los pasos al doctor Camuña, que dijo, esto se está tornando en algo en el que la academia va a salir tranquila. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Y eso es lo que está pasando. Y hoy no están a salvo. Segundo Rodríguez le dijo a Juan Oscar Morales, a Pellé Santiago, yo espero que la gente no piense que yo, pues sí, Segundo Rodríguez, sí, no es que lo piense, es que le hemos presentado la evidencia a partir, no de las vistas públicas nada más, a partir de lo que los periodistas a nivel independiente hemos investigado sobre sus intervenciones. ¿Cómo es que hemos traído la información que fluye en esas vistas? Que no somos parte ni de los guandistas ni de los pierluisistas, por lo menos esta que está aquí presente. Ni me interesan ni uno ni otro. Ni estamos haciendo una exposición y estamos trayendo análisis de lo que investigamos porque tengamos algún interés en esa discusión. El único interés en la discusión es traerle al país la información que se merece para que puedan tomar decisiones importantes, desde ir a un hospital o no ir a un hospital, quedarse en casa. ¿Y qué hacen con los dineros de sus contribuciones? Porque usted tendrá $10,000 para darle a los líderes del Partido Nuevo Progresista. Usted tiene todo su derecho. Pero hay gente que aquí no tiene $10,000 para comer en un año. Hay gente que no recibió el año pasado $10,000 de salario. Y yo creo que si nosotros vamos a insistir en que el país es una democracia. Alguien preguntaba ahorita, ¿cuántas veces mencionó a Trump? Yo no me acuerdo, pero tiene que haberlo mencionado 8 o 10 veces, porque parece que es que allá también le dieron la defensa con el asunto de las órdenes extraordinarias que está emitiendo Trump con relación a la FDA y al CDC. No se le olvide a Segundo Rodríguez que esta administración suya del Partido Republicano, el presidente Donald Trump, trató de destruir el CDC y eliminó el programa de pandemia. No lo llegó a eliminar, pero técnicamente las personas que están allí dicen que básicamente es eliminarlo de todo el dinero que le quitó. Y esa función de lo público, esa función de lo que deben hacer los oficiales públicos y lo que debemos hacer los periodistas para que ustedes, pueblo, tengan información y sepan en qué se utiliza el dinero público, es la que el doctor Segundo Rodríguez no entiende. Yo creo que él creyó que fue allí a defender su chequera. No, usted está defendiendo y tiene que defender y tiene la responsabilidad de defender la chequera del pueblo de Puerto Rico,
que no es ni de Wanda Vázquez Garcés, ni del secretario de Hacienda, ni ninguno de los políticos que están de turno. Es del país. Y el país no la tiene en su bolsillo porque le delegó esa responsabilidad a un gobierno. Y si usted quiere ser portavoz de ese gobierno, tiene que igualmente tener responsabilidad de hacerlo bien. La última analogía que voy a hacer con relación al doctor Segundo Rodríguez. En el 1996, si mal no recuerdo, no, fue la primera administración de Pedro Rosselló González. Tiene que haber sido 93-94. Yo le hice una entrevista a don Luis Aferré en su casa, que jamás se me va a olvidar, porque después de esa entrevista yo trabajaba para el periódico El Nuevo Día y la familia Ferré se peleó con Pedro Rosselló. Y en esa entrevista, Luis Ferré me dijo, Rosselló tenía un problema, una diferencia, una pugna, quizás un poco la que estamos viendo aquí ahora, pero definitivamente de dimensiones distintas en términos intelectuales, la que tiene el Ejecutivo con el Legislativo ahora mismo. Y en medio de eso, esa entrevista, don Luis Aferré, yo le pregunto, parecería que el gobernador está tratando de usurpar el poder de la legislatura y ese choque está dejando mal parado a los proyectos de administración, entre otras. Y Luis Aferré me dijo, Pedro Rosselló es cirujano, pero tiene que entender que el gobierno de Puerto Rico no es abrir un cuerpo, sacar lo que está mal o cerrar y sigue para adelante. Se me parece tanto a la actitud que llevó ayer Segundo Rodríguez a esas vistas. Además de lo hostil que fue como Gloria Ornelas y fue Carlos Díaz Olivo en la investigación y en el juicio del Instituto del SIDA, yo creo que Segundo Rodríguez tiene un problemita de eso, de tener la prepotencia de Pedro Rosselló González, que se creen que pueden llegar al quirófano y ellos son los que mandan, cierran el cuerpo y se acabó. No, en la vida real y en la vida del gobierno de Puerto Rico no es así. En la vida de la administración pública no es así. El pueblo es soberano, entiéndanlo de una vez. Y lo último que tengo que comentar es el hecho de que la gobernadora de Puerto Rico haya participado de una entrevista dirigida por un hombre a través de una muñeca, que como ustedes saben, hemos debatido a la saciedad desde que ese producto estuvo en la prensa, en la emisora, en Guapa TV, televisión, en el canal. Hemos debatido muchísimo en contra de lo que hace y lo que produce. Fuimos críticos en un momento cuando incluso Aníbal Acevedo Vilá se sentó frente a esa muñeca, participó de entrevistas y la llevó a la fortaleza. Definitivamente, desde aquel momento soy crítica y en este momento lo critico doblemente porque me parece que la gobernadora de Puerto Rico le debe muchas explicaciones al país a través de las conferencias de prensa y de los intermediarios que somos los periodistas para traerle información al pueblo, y rehuye de esa obligación para irse a hablar, porque allí parece que le dicen que la van a tratar bien. Hubo una pregunta que me llamó la atención, que no la hizo la muñeca, la hizo la persona que está al lado de ella, y es que la gente en el país pensaba, o por lo menos se corría la información, de que quien mandaba en el gobierno de Puerto Rico era Elías Fernando Sánchez Sifonte. La gobernadora se desencajó. Eso es parte de lo que la gobernadora no le debería explicar a una persona que coge un micrófono para entretener versus la muñeca. Ambos lo hacen. La gobernadora debería explicar a personas que tenemos información de cuáles son las relaciones de su gobierno con Elías Fernando Sánchez Sifonte. Y esas preguntas están en el aire. Me parece un error. Me parece que, como dijo la amiga relacionista pública Brenda Reyes Tomasini, todo comunica. La gobernadora estaba sin mascarilla, sin guantes y con unas tacas así como de ochentosa, de esas que ya no se usan, como dirían en country. Así que
Gente, son las 12 del mediodía, nos tenemos que ir a almorzar, pero voy a tratar de hablar algo con ustedes. No le permitieron el chanchullo U-Force entrar. Carmen Mercado, Nivia, todos de bata. Sí, no, aquello fue un choro force. Pero realmente no pudieron completarlo. Pero yo creo que hay que cerrar un poco estableciendo que la verdad que se prestaron. Y eso dice mucho. Y mire, la credibilidad no solamente de Segundo Rodríguez y de Juan Salgado, de todos esos miembros que estuvieron ayer allí, está súper cuestionada, dicho incluso por los legisladores. ¿Ustedes saben lo que uno está de acuerdo con Pelle Santiago? Bueno, tengo que estar de acuerdo. Ricardo Marrero, gracias. Sandra García, 200, Baldwin. Elizabeth, sí, lo sé, de verdad, no sé qué fue lo que dijiste. Buen apetito a todos ustedes. Recuerden, bonitasradio.net, usted puede donar. Gracias por lo que lo han hecho. Mírelo, nada es poco para seguir empujando este proyecto. Que por ahí sigamos en YouTube, suscríbanse, los números suben igualmente que suben por acá. Que en iVoox y iTunes estamos con los podcasts, que es importante. Yo espero pronto ya darle la dirección y darle el número de la ATH móvil, porque vamos a tener una ATH móvil desde la Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la fundación que se va a encargar de producir todos los contenidos investigativos de Bonita, que van a ser reproducidos acá. Así que un poco nos movemos en términos de donaciones a ese otro ente. Nos parece súper importante porque decía yo el otro día, una gran fuente de información que me llama, que me da seguimiento y me da también información, me decía, esto es como suscribirse al periódico. En efecto, usted tiene una suscripción anual que le da información, suscríbase a Bonita, envíe lo que usted pueda, que créanme, lo vamos a bien utilizar. Éxito, gracias a David Esperón por tener paciencia con esta que está aquí, y nos vemos a las 5 de la tarde en Hoy el Punto Eres Tú. Voy a intentar traer las dos informaciones, los dos temas relacionados, dos entrevistas que trae Karen Colón, la primera estudiante de la Escuela de Comunicación, que es practicante de la Fundación Periodismo Siglo XXI, con esas dos importantes informaciones sobre las personas de edad avanzada. Habla con la doctora Carmen Delia Sánchez Salgado y la doctora Judith Rodríguez, demógrafa. Son dos buenas entrevistas para traer un poco y debatir con ustedes dónde están nuestros viejos. A la diáspora, gracias. Saben que aquí en Bonita nosotros creemos en que ustedes son parte del país. Informarse para nosotros es un placer, informarlos todo el tiempo porque sé que quieren información de lo que pasa acá. Nos vemos a las 5 y muy buenas tardes.